Y básicamente en la presentación que me propuso el día de hoy, Ernesto, lo que vamos a tratar es de resolver una pregunta sencilla, que yo estoy seguro que muchos de nosotros nos las hemos hecho en algún momento. ¿Cuánto cuesta un riesgo que nunca fue gestionado? Un riesgo que dejamos de ver o que las estructuras de gobernanza dejaron de ver. Normalmente, y es un tema que es natural, cuando pensamos en riesgos, lo primero que pensamos es en pérdidas financieras, en reservas, o que tuvimos un fraude, o que hay algún tema de sanciones regulatorias. Pero muchas veces lo importante o el problema no es el evento en sí, sino cuáles fueron las decisiones que dejé de tomar o que se dejaron de tomar para que pudieran prevenirlo. En este sentido, a lo largo de esta sesión, lo que trataremos de ver es básicamente que los riesgos de gobernanza no son simplemente un cumplimiento documental, ni tampoco son una tendencia académica, aunque es un tema que particularmente nosotros desde el Instituto de Gobierno Corporativo al que pertenezco vemos muy a menudo. Realmente son factores que terminan determinando la capacidad de las organizaciones para sobrevivir y crecer y llegar a la ansiada sostenibilidad a largo plazo de la que tanto se está hablando hoy en día. Eh, en América Latina en particular observamos ejemplos que son recurrentes, empresas familiares que en algún momento de su vida, de su ciclo de vida, enfrentan conflictos sucesorios, instituciones financieras que terminan sancionadas por deficiencias de control interno, compañías u organizaciones en otros ámbitos sectoriales que pierden inversionistas por problemas de transparencia. Y por eso es que la idea central del día de hoy es bastante simple. Normalmente el costo de corregir una falla de gobernanza tiende siempre a ser menor que el costo de ignorarla. Y sobre esa idea central vamos a trabajar los próximos minutos. Veamos o empecemos por qué sería la definición práctica de riesgo de gobernanza. Y básicamente aquí vamos de la mano con un esquema que está claro. La mayoría de las organizaciones son capaces de gestionar adecuadamente lo que son sus riesgos operativos y financieros, pero terminan descuidando algo que es más implícito a su propio día a día, ¿no? El sistema mediante el cual terminan tomando sus decisiones. Sabemos, estoy seguro que el foro que me escucha lo conoce a profundidad, que el riesgo operativo afecta básicamente procesos, el riesgo financiero afecta recursos, básicamente recursos financieros. Pero cuando hablamos de riesgo de gobernanza, este afecta básicamente a la forma en que nuestras organizaciones se dirigen, se supervisan y se controlan. Es un tema bien relevante. Y en este sentido les traigo un ejemplo. Si un cajero, por ejemplo, aprueba una operación incorrecta, sabemos que tenemos un problema operativo. Si una cartera, un portafolio pierde valor por cambios de mercado, estamos frente a un riesgo financiero, claramente. Pero si nuestra junta directiva carece de información suficiente para poder supervisar a la administración, a las altas gerencias, o si existen conflictos de intereses no gestionados, realmente en ese momento es donde estamos ante un riesgo de gobernanza. Y ese riesgo, parece mentira, muchas veces termina amplificando el resto de los riesgos financieros u operativos. Habiendo trabajado ya en esa idea conceptual, eh, pudiéramos decir que el riesgo de gobernanza en la práctica es el único que realmente impacta directamente la capacidad del directorio, de los consejos de administración, de las juntas directivas, como lo llamemos, para supervisar a la alta dirección y, muy importante, proteger el valor a largo plazo. ¿Cómo se ve este tema en el entorno latinoamericano? Sabemos que las organizaciones en nuestros países tienden a enfrentar desafíos y dilemas muy particulares. Hay un tema que particularmente a las instituciones financieras le afecta mucho, que es el que tiene que ver con la volatilidad regulatoria, que obliga a las organizaciones a adaptarse continuamente. Y esto en la práctica lo que implica es que lo que puede estar funcionando muy bien el día de hoy puede requerir ajustes importantes dentro de algunos meses, particularmente cuando estamos hablando de temas metodológicos.
Además de eso, gran parte del tejido empresarial regional está compuesto por empresas familiares o grupos económicos con estructuras de propiedad altamente concentrados. Lógicamente, esto genera fortalezas, rapidez para decidir, puede ser una, por ejemplo, pero obviamente también tiene riesgos derivados de la falta de separación entre propiedad y gestión, que es un tema que desde la óptica de gobierno corporativo se ve mucho. Y finalmente, el tema de los inversionistas internacionales que cada día están prestando mayor atención a los temas de ASG o ESG, como lo queramos llamar. Y aquí hay un punto que es claro. Cuando nos enrolamos en los temas de ASG, tenemos incluso una letra específica para los temas de gobernanza, que es la letra G, que obviamente como es la que le da estructura normativa a todos los procesos de gestión de las organizaciones, suele ser la primera que revisan nuestros consultores y nuestras calificadoras, porque realmente es la que termina dando o determinando la credibilidad de todo lo demás del ambiente de control de las organizaciones. Y aquí llegamos a un punto que es una de las mayores conclusiones que se observan cuando se revisan organizaciones. Hay un mito del cumplimiento formal y es una de las mayores confusiones que se observan en las organizaciones, ¿no? Se asume que tener políticas equivale a tener gobierno corporativo, tener gobernanza, cuando sabemos que en la realidad es bastante diferente de eso. Eh, Tener un código de ética no garantiza necesariamente un comportamiento ético. Tener un comité, llámese de riesgos, de prevención de blanqueo de capitales, del mismo gobierno corporativo, tampoco garantiza una supervisión efectiva. Y mucho menos el que tengamos una batería de manuales en nuestras organizaciones garantiza que esos manuales se cumplan en la práctica. Entonces hay que alejarnos de este mito que nos hace creer que el tener papel, el tener manuales constituidos, el tener estructuras de gobernanza constituidas nos hace cumplir de una vez. Desarrollando más la idea, vemos que hay una diferencia fundamental, ¿no? Hay una gobernanza de papel, existen documentos, existen estructuras, existen comités, existen incluso evaluaciones del directorio, pero que son reactivas y en la práctica no tienen seguimiento de métricas reales. Y hay un sistema de compliance que está aislado realmente de las tomas de decisiones del negocio. Mientras que cuando vemos una gobernanza real, la vemos reflejada en las decisiones. En este sentido, hay un ejemplo que me gusta utilizar que es muy sencillo. Si una empresa tiene una política estricta para prevenir conflictos de intereses, imaginemos que en esa misma empresa que tiene su política muy bien estructurada, el principal ejecutivo adjudica contratos a una empresa vinculada y nadie cuestiona la decisión. La política existe, está muy claro, pero lo que no existe es un modelo de gobernanza adecuada. Eh, Solemos ver en la práctica que una de las pruebas definitivas de que nuestros modelos de gobierno corporativo funcionan adecuadamente ocurre cuando alguien con poder puede ser cuestionado por cualquiera de sus pares, de sus directores o alguno de sus stakeholders. En ese sentido, cuando pensemos en un esquema de gobernanza real, validemos temas de efectividad y cultura operativa, validemos que haya contrapesos efectivos, que el apetito de riesgo no se queda escrito en un manual o en un acta de junta directiva, sino que realmente está integrado en la asignación de capital y del crédito, y que se habla de él en los procesos de ejecución de planificación estratégica, un punto muy importante. Y obviamente pensemos en la idea central de que la gobernanza no es lo que está escrito, sino lo que ocurre cuando nadie está mirando. Esa es una idea de lo que vamos a ver en la siguiente filmina. Eh, y es básicamente eso, es la manera en que funcionamos, incluso por encima de nuestras propias normas. Sabemos que la mayoría de nuestros directorios están bajo presión.
Sabemos también que las crisis rara vez terminan destruyendo organizaciones que están bien gobernadas. Normalmente lo que suele destruir organizaciones es cuando existe incapacidad de detectar problemas antes de que se conviertan en una crisis. Y para eso lo que debemos procurar es que el directorio actúe como un radar, no como un historiador. Debe detectar los problemas, saberlos reconocer y no contarlos una vez que haya pasado. Y en este sentido, ahí existen tres brechas críticas que deberíamos poder detectar, ¿no? O que el directorio pudiera tener la capacidad de visualizarlas. La primera es la brecha de supervisión. Cuando observamos directorios que realmente no ejercen su función de control. La segunda es una brecha cultural. Es cuando la organización empieza a tolerar omisiones, conflictos de intereses o la opacidad de sus directores. Esto es muy, muy importante. Cuando empieza a asimilar que las cosas que está viendo que ocurren de una manera desacertada son correctas o sencillamente procura ignorarlas. Y la tercera, que en la mayoría de las organizaciones es vital y que es un tema que tenemos muchísimo tiempo escuchando, tiene que ver con la brecha de información. Cuando observamos organizaciones donde la alta dirección es capaz de filtrar, maquillar o consolidar de manera excesiva información relevante que debería ir a la junta, podemos estar precisamente frente a una brecha de información. ¿Cuál es más peligrosa que cuál? Yo creo que dependiendo de los momentos, las tres son igual de peligrosas. Se generan distintas opiniones y obviamente va a depender particularmente también de los perfiles y las características de nuestras organizaciones. Eh, Al final también existen pilares que permiten que esas brechas se materialicen. Cuando observamos concentración de poder, muy probablemente veamos que las brechas que vimos en la filmina anterior se materializan muy fácil. Cuando tenemos incentivos mal alineados, por ejemplo, o estamos fomentando el crecimiento de la organización sin ningún tipo de control, vemos que también hay una gran posibilidad de que haya fallas de gobernanza. Y cuando existen también acuerdos informales fuera de los mecanismos de gobierno, también podemos estar frente a un pilar que propicia las fallas de gobernanza. Eh, Ahí cada uno de estos pilares originan impactos financieros o impactos regulatorios, pueden llevar de la mano con sanciones de la supervisión, pueden originar deterioros de cartera crediticia, pueden originar downgrade en las calificaciones de riesgo. Y lo que procuramos es tener mecanismos de contrapeso que puedan compensar la existencia de estos tres pilares. En ese sentido, algunos de estos mecanismos de contrapeso son el comité de riesgos con mayoría independiente, que seamos capaces de generar métricas adecuadas que todo el mundo pueda comprender y explotar adecuadamente. Y obviamente que tengamos equipos de auditoría internas potentes, que tengan reporte directo al directorio y que realmente sean independientes. ¿Cuesta cuando tenemos problemas de gobernanza? Pues sí cuesta. Hay un costo de lo que se llama la inacción. Eh, Hay usualmente casi cuatro veces mayores probabilidades de intervención regulatoria en entidades con gobernanza débil. Tenemos impactos en rentabilidad y reputación. Por eso, en este sentido, la pregunta correcta sería ¿cuánto cuesta no tener gobernanza? Y los invito, pensemos en multas regulatorias, pérdidas reputacionales, litigios, aumento de las tasas de fondeo, pérdidas inversionistas. Eh, Cuando observamos el panorama completo, entendemos que los problemas de gobernanza tienden a ser mucho más costosos que los programas de fortalecimiento institucional que buscan evitarlo. Pero como
ya sabemos, y como estamos procurando hacer ahora los gestores de riesgos, esta visión y este reconocimiento de la existencia de estos riesgos deberíamos convertirlo en una ventaja competitiva. Eh, y en este sentido, las mejores organizaciones lo que hacen es no ver la gobernanza como una obligación, lo ven como un activo estratégico. Y es un activo estratégico porque genera confianza, reduce incertidumbre. Muy importante para la mayoría de nosotros, de nuestras organizaciones, es que facilita también el acceso al capital. Y esto lo hace porque una buena estructura de gobierno corporativo termina mejorando la capacidad de ejecutar las estrategias de largo plazo de las organizaciones. En este sentido, lo que hace es que fortalece la independencia, alinea la cultura y el riesgo y eleva los factores de transparencia. Este es un tema que desde varias visiones cada día es más importante. Nos lo están viendo desde un foco de manejo de stakeholders, donde cada día tenemos que comunicar más y mejor si estamos alineados a nuestros conceptos ASG, las normas S1 y S2 cada día nos obligan también a proponer un ejercicio de transparencia y de mostrar cómo soy y cómo ejecuto mis tareas cada vez más profundo. Y el tener esquemas de gobierno corporativo adecuados nos ayuda a todo esto. ¿Cómo hacer que los riesgos de gobernanza se transformen en gobierno corporativo, en ventaja competitiva? Pues vamos a ver un poco de acciones concretas, ¿no? Lo primero es contar con un marco de integración GRC adecuado. Y es importante porque estas funciones, lo que hemos visto en la práctica es que tradicionalmente han operado separadas. En la gobernanza se discutía estrategia, en riesgos terminábamos analizando todo el tema de exposiciones y cumplimiento terminaba revisando regulaciones. Realmente el problema radica en que la exposición a estos riesgos no respeta organigramas ni estructuras. Por eso hay que procurar tener un esquema o un enfoque integrado de GRC. Otro tema importante es validar las diferencias y conocer realmente dónde estamos parados en nuestras organizaciones. Esta filmina lo que trata es que se visualizan y vean dónde nos encontramos en este momento determinado. Si es una organización donde trabajamos todavía bajo un enfoque tradicional, eh, donde a nivel de gobernanza tenemos reuniones periódicas para revisar estados financieros, por ejemplo. El riesgo se dedica a la identificación de eventos operativos y financieros a nivel gerencial y cumplimiento, el monitoreo de leyes locales y regulaciones sectoriales. O si ya estamos trabajando sobre un esquema o un enfoque integrado donde la gobernanza participa en la definición activa de estrategia, modela los límites de riesgo y ejerce su función supervisora de todo el proceso cultural de la organización, donde riesgos tiene la capacidad de escalar lo que observa a nivel de todo el modelo de gobierno corporativo, al directorio y con una visión prospectiva. Y si compliance se dedica básicamente al aseguramiento de estándares éticos de gobierno corporativo y de normativa interna, ¿no? Aquí la invitación es un poco, posteriormente, si lo quieren ver así, que se ubiquen y puedan ver en qué parte de estos enfoques o en qué punto de estos enfoques se ubican sus organizaciones. Un tema que es bien relevante también es cuál es la función final del directorio. El directorio, como lo estamos llamando ahorita, como la línea de defensa cero. Seguro que todos ustedes han escuchado hablar de las famosas 3 líneas de defensa, pero ahorita estamos incorporando una instancia superior a esas 3 líneas de defensa que define expectativas, supervisa resultados y en ese sentido ese rol corresponde al directorio. ¿Qué hace el directorio como línea de defensa cero? Pues establece lo que se llama el tono en el tope o el tono de la cultura o el tono en la altura. Tiene varios nombres dependiendo de cómo lo traduzcamos.
define el apetito de riesgo, garantiza la independencia de las funciones de control. Mientras que, bueno, el resto de las tres líneas de defensa ya conocemos. La primera línea es operaciones, el negocio como tal, las gerencias comerciales que asumen y gestionan directamente el riesgo en la originación. La segunda línea, también la conocen seguramente, la línea de control, donde se ubican las áreas de riesgo y prevención de blanqueo de capitales. Y una tercera línea que es la dueña del sistema de control interno, que es la auditoría, que es la que asegura de manera independiente que se cumpla la efectividad del sistema que metodológicamente ha construido y ha diseñado la segunda línea de control. Lógicamente, cuando alguna de estas piezas, de estos engranajes falla, todo el sistema se ve debilitado. Veamos un poco lo que en la práctica son los grandes dilemas críticos desde la óptica de gobernanza, que hace que muchas veces los responsables de los sistemas de gobierno corporativo y de riesgos les cueste explicar o afrontar dentro de las organizaciones. Un primer dilema crítico es la rentabilidad de la gobernanza. Muchas veces nos preguntamos o suele parecer que la gobernanza lo que genera es un gasto. ¿Cuánto dinero? Y ahí nos preguntamos, ¿cuánto dinero puede generar un buen esquema de gobierno corporativo? Que la respuesta típica es que la gobernanza rara vez se mide por ingresos generados. En la práctica se mide por pérdidas evitadas, por estabilidad, por valor preservado, cosas que tienden a ser menos tangibles, pero que obviamente forman parte del valor intrínseco de nuestras organizaciones. No deberíamos verlo como un centro de costo, realmente deberíamos verlo como una función que asegura el valor de nuestras organizaciones y como una herramienta que reduce el costo de financiamiento. ¿Cómo hacemos los gestores o los responsables de gobierno corporativo y de riesgos para presentar el ROI en términos financieros reales? Pues es muy sencillo. Normalmente sabemos que el mercado castiga la opacidad. Pensemos en dos empresas que buscan financiamiento. Si una tiene un historial sólido de gobierno corporativo, sus stakeholders la conocen adecuadamente. Es transparente, presenta sus reportes de sostenibilidad, está alineada con las mejores prácticas de ASG, ha entrado en un modelo de NIF S1 y S2, mientras que la otra presenta y se reconocen conflictos de intereses y debilidades de control. Aunque ambas empresas presenten resultados financieros parecidos, yo estoy seguro, y yo creo que ustedes también lo ven en la práctica, que el mercado termina premiando a la primera y la premia de diferentes maneras. Puede tener menores costos de accesibilidad de financiamiento a sus operaciones, al tener una mayor reputación en el mismo mercado, la puede premiar con mayor participación y obviamente eso se puede convertir en la práctica en un retorno económico que es tangible. Otro dilema al que nos enfrentamos particularmente en Latinoamérica tiene que ver con los modelos de gobernanza en empresas familiares. Y aquí lo que tendemos a observar es que los fundadores, los dueños originarios, son los que suelen convertirse en el principal creador de valor de las organizaciones. Pero es algo que también observamos cuando nos hacemos estudios de gobierno corporativo, también puede convertirse involuntariamente en una fuente principal de concentración de riesgos. Entonces, no es por mala fe, es básicamente por un temor de perder control, ¿no? Pero hay que saberlo manejar. Y parte de lo que hemos visto y parte de lo que se propicia desde los modelos de gobernanza corporativa eficientes es que vayamos a un modelo de profesionalización sin despojarnos de la visión original de la empresa. El objetivo no es quitar poder al fundador, realmente es poder institucionalizar y entender cómo ese fundador construyó una empresa exitosa y replicarlo en el futuro.
Cuando logramos separar adecuadamente los espacios familiares, patrimoniales y empresariales, todos dentro del entorno de la organización terminan ganando. Hay varios mecanismos donde podemos darle respuesta a este tema, creando un consejo de familia para que ahí se traten todos los asuntos patrimoniales y emocionales, incorporar directores independientes que generen también una visión y un enfoque técnico en nuestras organizaciones y obviamente establecer un protocolo de partes relacionadas, dejar bien fundamentado, normado, todo lo que tenga que ver con límites formales de aprobaciones para decisiones no presupuestadas, garantizando trazabilidad y control sin que paralicemos a la organización. Otro tema que cada vez vemos más es la transformación del el hecho de tener directores independientes reales versus nominales. Y aquí lo que estamos observando es que no necesariamente la etiqueta de director independiente no garantiza realmente un criterio independiente. Parte de lo que se le pide a los directores independientes en el día a día es que sean capaces de formular preguntas incómodas, de ser el espejo frente al que el directorio se ve para poder validar que las cosas se estén ejecutando de una manera estratégica y correcta, alineada a estándares internacionales de calidad. A ver, tengo aquí una manito levantada de Anelisa. Permítame un segundo. Y si quieren, para no detenernos ahorita, vamos a todo lo que es el enfoque de preguntas y respuestas, las vemos brevemente al final. Eh, bueno, y en este sentido, volviendo al tema de la independencia, eh, los directores independientes, en mi punto de vista, están para ser incómodos. Si estamos en un directorio donde nadie discrepa, lo más importante es que ese directorio esté dejando de ver riesgos importantes, ¿no? Eh, y un tema que estamos empezando a ver también en la práctica. Hay organizaciones que se jactan de tener directores independientes, pero resulta que ese director independiente ya tiene 5, 6, 8, 10 años en la organización. Y una de las preguntas críticas que nos empezamos a hacer es, ¿qué tan independiente es ese director ya después de tener tanto recorrido en una misma organización? Entonces, empezamos a ver directores, consejos de afinidad, que crean ilusión de consenso, ocultando riesgos estratégicos hasta que estos detonen en crisis. Hay mecanismos que nos permiten blindar la independencia, que son básicamente uno, evitar lo que es el pensamiento grupal, ¿no? Ese es el objetivo común cuando pensamos en independencia. Debemos propiciar decisiones que nazcan de un debate informado, no de un consenso automático. Y para eso deberíamos, uno, realizar ejercicios de evaluación de nuestras juntas directivas y de nuestros directores que sean realizados por terceros. Cada 2 o 3 años se contrata una firma que pueda evaluar la dinámica de la junta, que pueda validar la efectividad del debate y obviamente, y muy importante, cómo contribuye cada director a esa junta directiva. Y obviamente, a raíz de esa evaluación del directorio, construir un plan de mejora en aquellos puntos donde haya una posibilidad de implementarlo. También tenemos que procurar que tengamos definido una matriz de habilidades donde conozcamos las habilidades y los perfiles de cada director según los riesgos futuros o emergentes de la empresa. Hoy en día es súper necesario que dentro de nuestros directores independientes tengamos directores que conozcan de ciberseguridad, de ASG,
de transnacionalizaciones y que no nazcan necesariamente de una red de contactos tradicionales. No es el típico director independiente que entra a la organización porque es amigo o conocido de o porque estudió en la universidad con A, ¿no? Y obviamente permitir que los directores independientes puedan tener acceso a conversaciones con los auditores, con los gestores de riesgos, sin la presencia de la gerencia general o del presidente del directorio, ¿no? Este es un espacio que tiende a ser un espacio seguro para el debate real. Un cuarto dilema tiene que ver con el tono en la cumbre. Es probablemente uno de los escenarios más difíciles. eh, y se trata de lo que ocurre cuando quien incumple es precisamente quien tiene mayor poder. Tiende a ser, a mi opinión, un examen que yo creo que es definitivo de todo lo que es la estructura de gobernanza. Eh, Muchas veces vemos que se toleran faltas éticas a cambio de resultados a corto plazo y eso se constituye, como dice la Firmina, en un apalancamiento de riesgo insostenible. Normalmente lo que es el rendimiento o la rentabilidad de nuestras organizaciones no compensan las fallas de control. ¿Y qué hacer cuando el riesgo viene desde arriba? Normalmente en este tipo de situaciones lo que debemos hacer es abandonar la personalización de las discusiones y centrarnos en lo que llamamos el lenguaje de riesgos. No se trata en la práctica de si nos agrada o no un ejecutivo, si nos agrada o no un director. Realmente se trata de la exposición que sus acciones puedan estar generando para nuestras organizaciones. Por lo que cuando vemos que hay alguna falla que que esté afectando cómo nos ven nuestros stakeholders, que impacte nuestra ética, que ponga en duda nuestra transparencia, lo que hay es que procurar un escalamiento formal a los comités de auditoría, hay que procurar que ese evento se documente en nuestras matrices de riesgo corporativo. Hay que proteger el estatuto de control. Si las áreas de riesgos, cumplimiento, auditoría tienden a volverse cómplices por omisión, obviamente, y aunque parezca mentira, aquí lo que vemos es que la responsabilidad legal, y eso lo sabemos también todos, se traslada directamente a los miembros del directorio por una falta de supervisión. Entonces hay que proteger el estatus de control. Conclusión, eh, si podemos alinear el modelo de gobernanza, esta gobernanza integrada se convierte en una ventaja competitiva y se convierte en una ventaja competitiva integrando los modelos de GRC, como lo vimos anteriormente, rompiendo silos entre gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, midiendo lo que realmente importa. Tendríamos que ser capaces en nuestras organizaciones de implementar indicadores cualitativos y cuantitativos que reflejen una efectividad real y liderar con integridad. Y probablemente desde la óptica de gobierno corporativo, esto es fundamental para poder engranar el resto de los mecanismos. El directorio, como línea cero, como lo vimos, tiene que estar activo, tiene que ser visible y tiene que ser particularmente responsable del tono con el que se maneja la institución. Tiene que liderar con el ejemplo. Es la manera más sencilla de ver. La ventaja la gobernanza como ventaja competitiva. En este sentido, la reflexión final puede ser que las organizaciones no fallan o no fracasan por falta de información. Generalmente fracasan porque la información correcta no llega a quien debe tomar la decisión o llegó demasiado tarde. Y los buenos modelos de gobierno corporativo existen precisamente para evitar eso. Debemos hacernos una pregunta en todos los directorios, ¿no? Y básicamente no es si es conveniente invertir en la gobernanza. La pregunta que tenemos que hacer realmente es si me puedo permitir no hacerlo. O sea, hay que invertir, ¿no? Hay que convertir
estos modelos adecuados, idóneos de gobierno corporativo en un hábito institucional y procurar que no se conviertan en una reacción a las crisis. Hay que establecer estos marcos de gobernanza proactivamente y no reactivamente. Y dicho esto, agradecerles el espacio, el tiempo.